Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva Bajaj Pulsar N160, que es la nueva versión y la evolución del popular modelo NS160, que aún se comercializa en algunos países latinos, y la cual se convierte en una de las motocicletas tipo naked de entrada, más atractivas y accesibles de la marca, llegando a pelear el mercado de bajo cilindraje contra todas sus archirrivales de fabricación india, como la TBS Apache 160 y la Hero Home 160R. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva Pulsar N160 es una motocicleta tipo naked de origen indio, fabricada por el gigante Bajaj Auto, que estrena un nuevo motor monocilíndrico de baja cilindrada y comparte toda la estructura del chasis tubular en acero y todo el diseño exterior con la poderosa Bajaj Pulsar N250, siendo una práctica muy habitual de las compañías fabricantes de motocicletas que, por tener modelos más económicos y accesibles en el mercado, reutilizan gran parte de los componentes, dejándonos vía libre para que en un futuro cercano Bajaj nos presente este mismo modelo con un motor de 125 centímetros cúbicos, renovando también la anterior generación. En el apartado mecánico, esta nueva motocicleta destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 164.8 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 2 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 15.6 caballos a 8.750 RPM y su fuerza de torque máximo es de 14.6 Nm a 6.750 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por aire y aceite con ayuda de un pequeño radiador. Cuenta con inyección electrónica de combustible. Su transmisión es de 5 velocidades. Tiene únicamente en sentido eléctrico. Su peso total en orden de marcha es de 152 kilogramos para su versión estándar con ABS de un solo canal y 154 kilogramos para su versión con ABS de doble canal. El tanque de almacenamiento de combustible es de 14 litros. Su autonomía de consumo promedio es de 36 kilómetros por litro o 140 kilómetros por galón. Y finalmente su velocidad máxima puede superar los 125 kilómetros por hora. Hablando del diseño, esta motocicleta destaca por tener un estilo futurista y aerodinámico en todos sus detalles exteriores, y la cual junto a la Pulsar N250 comparte un frontal muy similar al de los modelos Yamaha MT-15 y Yamaha MT-03. Al frente sobresale el faro agresivo y aerodinámico, las luces tipo DRL en los laterales, la iluminación Full LED tipo ojo de pez en su luz principal, las direccionales con bombillo convencional, el manubrio semi-recto y de una sola pieza, el conector de carga tipo USB para el celular, el tablero de instrumentos con velocímetro digital y cuenta revoluciones análogo, las aletas laterales afiladas y el guardabarros de estilo moderno. En la parte media destaca el tanque de combustible alargado, el chasis tubular en acero, los posapié en aleación de aluminio, la pechera plástica aerodinámica, las defensas laterales metálicas, las tapas que protegen la electrónica, el sistema de escape recortado y el sillín de 2 piezas y de doble nivel. En la parte trasera tenemos los alerones afilados, el stop doble con bombillo LED, el portaplaca pequeño y el guardabarros sujeto al basculante. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero acompañado de un monochoke tipo nitrox. En los frenos tenemos un disco sencillo en la parte frontal de 280 mm para la versión estándar y 300 mm para la versión doble canal, ambos modelos con pinzas flotantes de doble pistón, y en la parte trasera tenemos un disco de 230 mm con una pinza de un solo pistón, teniendo la posibilidad de adquirir esta motocicleta en su versión estándar o en su versión superior con ABS de doble canal. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 180 en la parte delantera y 130-70 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 165 milímetros y como altura al asiento tenemos 795 milímetros.
Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este modelo actualmente tiene un precio de venta oficial en la India para su versión premium superior a las 127.000 rupias, siendo más o menos un 30% más económica que la poderosa Dominar 250 y también es un 10% más accesible que la Pulsar NS200. En este orden de ideas podemos decir que esta motocicleta puede llegar al mercado latino por un precio de venta al público superior a los 10.200.000 pesos colombianos, unos $2.400 americanos al cambio actual, unos 2.400.000 pesos chilenos, unos 48.000 pesos mexicanos, unos 12.000 soles peruanos y unos 13.000 reales brasileños. Como siempre muchachos, es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este nuevo modelo llega con fuerza a renovar su versión anterior en todos los países donde la marca tiene presencia comercial, llegando con grandes aspiraciones de ser una de las mejores opciones de bajo cilindraje en materia de diseño, seguridad y prestaciones mecánicas. Aquí, esta nueva Pulsar compite de frente contra la TVS Apache RTR 160, la Yamaha FZ versión 2.0 que aún se sigue comercializando, la nueva Yamaha versión 3.0, la superpoderosa Honda X-Blade 160, la Hero Hon 160R, la Benelli TNT 150, la CF Moto 150 NK, la Suzuki Gixxer 150, la Haohui DR 160 y también podríamos agregar la Benelli 180S. Bueno parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.